Amén. Si me ayudan con la primera diapositiva, por favor. En la semana, ¿saben? Yo amo cuando Dios de alguna manera empieza a trabajar. ¿Cuántos sabemos que Dios es omnisciente? Amén. Omnipresente. Amén. Y que Él, antes de que nosotros llegáramos aquí, ya conocía la necesidad de cada uno de nosotros. Así es. Y aún desde la semana pasada, Él preparaba este tema. Y cuando veo en la semana, pasan situaciones, platico con personas y termino de decirle, papá, entiendo qué es lo que quieres hablarnos el día de hoy. Y el tema de hoy se llama... Otra vez, ¿cómo? El vaso de barro. El vaso de barro. ¿Sabes? Cuando empezaba a hablarme el Señor del barro y me hablaba de toda esta parte, obviamente como toda buena estudiante me fui a hacer mi tarea. ¿Cómo se elabora el barro? ¿Cómo se trabaja? Porque es un arte. No cualquiera. ¿No? Y no todos tenemos la habilidad de agarrar. Es más, yo les pregunto, ¿cuántos en el kinder con la plastilina no batallábamos? ¿Sí o no? Te decían, vamos a hacer figuritas y las figuritas nomás, bueno, al menos a mí me pasaba, nomás no tenían ni forma. ¿Ok? Entonces, hacer un vaso de barro es un arte y requiere labor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. El vaso de barro. ¿Me pones la siguiente diapositiva? Y yo les digo, Fer, ahí hay un vaso, toma agua. Ahí hay un vaso. ¿Verdad que sí? Ante mis ojos, eso es barro. Voltea con el que está a tu lado y dile, hoy así nos ve el Señor. ¿Sabes? Cuando yo te digo, ahí hay un vaso, es real. Todavía no está formado, pero hay un vaso. Puede haber un vaso. El Señor nos ve hoy así. Creo que ya me quedé sin micrófono. El Señor nos ve así. Y a mis ojos humanos, cualquiera que lo vea va a decir, ay no, eso no. ¿Sabes cuántas veces nosotros llegamos a la presencia de Dios siendo ese barro? ¿Sabes cuántas personas en el mundo dicen, tú, un vaso? Ay, ¿a poco? ¿Ya cambiaste? Ahora sí te crees santo. Ay, ¿tú? ¿Sabes cuántas personas nos ven con los ojos humanos con esa forma? Y no alcanzan a entender, dirían por ahí, el potencial que tiene ese barro. Voltea con el que está a tu lado y dile, tienes potencial. Ayúdame. Vamos a leer. Hoy vamos a leer puro Reina Valera. ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque la traducción de la Reina Valera habla mucho del barro. Y viene con esa palabra como tal. ¿Ok? Entonces, ¿quién me ayuda a leer Jeremías 18:6, por favor, en voz alta? Amén. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. ¿Te das cuenta la primera pregunta que hace el Señor? ¿No podré yo hacer de ustedes un vaso? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Nada. Y te voy a decir algo, hay veces que nosotros vemos y compartimos, y a mí me encanta esta parte de los testimonios, porque pasan personas de fotos, videos, de gente como era su vida anterior. Y dicen, y todo el mundo decía, nunca va a cambiar, nunca va a dejar el vicio, nunca esto, nunca el otro. Y te cortan el video y te pasan cuando la persona está en la iglesia, está adorando y se está bautizando. Y tú dices, Señor, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero? Yo te voy a decir algo. Hoy vamos a entender el proceso para llegar a ser un vaso útil para Dios. Pero primero debes entender algo. La situación en la que estás, la condición en la que estás, no es el final. Puede ser que nos vean como esa primera imagen ahorita, pero esa no es el diseño de Dios para tu vida. Pero para poder llegar a ser un vaso útil para Dios,
vienen procesos. Vamos a empezar. Dile al que está a tu lado, proceso. Siguiente diapositiva, hijo. El barro, cuando tú lo compras, viene poco flexible. Viene duro, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿qué tan duro vienes hoy? Siguiente diapositiva, hijo. Romanos 2:5. ¿Quién me ayuda a leerlo fuerte? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dile al que está a tu cara, al que está a tu lado, duro. ¿Sabes? Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, venimos con un corazón duro y no me puedes dejar mentir. Vienes con un corazón que ha sido lastimado por divorcio, tal vez, por traiciones de amigos, por traiciones de familiares. Vienes con un corazón duro porque muchas veces has recibido humillaciones, porque muchas veces has tenido fracasos laborales, porque muchas veces has sufrido desilusiones de quien tú menos lo esperabas. Y cuando tú llegas con Dios, tu corazón está tan duro porque levantaste una pared, levantaste una barrera para decir, de aquí nadie pasa. Y ese es el primer barro que llega con Dios, el que está duro. En donde Dios de alguna manera te dice, hey, este no es el final para ti, pero necesito que me sueltes lo que te dolió, lo que te lastimó. Y entonces el Señor empieza a amasar. Amasar. El corazón duro lo va haciendo más flexible, lo va haciendo más suavecito. Y entonces, mis hermanos, cuando estamos en esta parte, es lo que muchos llamamos el primer amor. Dios te empieza a decir, tranquila, yo te voy a sobar, tranquila. Te desilusionaron tus amigos, no te preocupes, yo no. Te desilusionó tu pareja, no te apures, yo soy tu proveedor, yo soy el mejor esposo. Te desilusionaron los amigos, no te apures. Llegarás a una familia donde encontrarás amigos. Tienes un fracaso laboral y te dice el Señor, tranquilo, yo soy tu mejor socio. Y empieza a moldear, empieza a suavizar ese barro. Y entonces nosotros nos quedamos con esas primeras experiencias. ¿Son malas? No. Pero si queremos de verdad ser útiles para Dios, necesitamos dejar que nos moldee. Porque a veces estando en ese proceso tú dices, no suelto la herida, no suelto el fracaso, no suelto lo que me duele. No. Mira, ven a consejería, podemos ayudarte. No. Mira, necesitas platicar con alguien, vamos a platicar y tal vez el platicar en ese momento va a empezar a sanar tu corazón. No, porque esta herida es mía. Y entonces nos seguimos haciendo duros. Aunque Dios ya te dio una respuesta, aunque Dios ya te habló, aunque Dios ya te sacó de donde estabas, todavía sigues diciendo no. Voltea con el que está a tu lado y dile, no endurezcas tu corazón. Ahora voltea con el que está al otro lado y dile, sonríe, hoy nos van a moldear. Cuando estamos en este proceso y le permitimos a Dios que nos empiece a suavizar, cambia tu rostro. Te vuelves una persona feliz, te vuelves una persona contenta. Todo el mundo voltea y te dice, ¿y ahora qué te hiciste, Fer? ¿Te cambiaste el look? Todo el mundo te empieza a ver y ve una sonrisa en ti, ve algo diferente, proyectas algo diferente. Y ese es el primer amor que Dios nos entrega. Pero voltea con el que está a tu lado y dile, pero ahí no termina. Siguiente diapositiva, hijo, por favor. Se coloca en la mesa y se comienza a humedecer. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, esto. Mis hermanos, colocarte en la mesa duele. Yo les he dicho muchas veces a los que están conmigo en danza, en alabanza, academia, quisiera prometerte que el camino con Dios es hermoso, todo miel sobre hojuelas, pero te miento. Todos los que entran con nosotros a servir, les he dicho, bienvenidos al servicio.
Porque aquí es donde Dios nos pone. Aquí es donde Dios se pone en la mesa. Y entonces, mis hermanos, tristemente, es donde muchas personas incluso terminan desilusionadas. Les voy a decir por qué. Porque cuando tú llegas a Dios, Él te compone, te arregla y empieza a acomodar tu vida. ¿Ok? Esa es la primera parte. Pero después te mete a la mesa y empieza la prueba y la gente empieza a decir, pero si yo ya le sirvo, y entonces, ¿por qué se me vino todo esto encima? Pero si se supone, Señor, que tú ya habías arreglado esto y ahora, ¿por qué se me vuelve a venir otra vez encima? Porque lo primero que Dios hace es quitar barreras, pero lo segundo que hace va a ser darte forma. Y no hay otra forma de darte forma, valga la redundancia, que puliéndote, moldeándote, lijándote. Es cierto. ¿Qué se necesita para empezar a humedecer el barro? ¿Sabes qué representa el agua? Agua viva. Para que este barro pueda empezar a tomar forma, necesita agua. ¿Qué necesitas? A Jesús. Necesitas entender la siguiente parte, hijo, el siguiente versículo. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Todos los extremos son malos, mis hermanos. Pero en este primer paso, cuando Dios te pone en la mesa, Jesús va a empezar a moldear tu carácter. Te va a empezar a probar. Porque ya resolví lo que aparentemente te hacía mal. Pero ahora viene la parte donde Jesús te dice, pero tu manera de vestir no me agrada. Cámbiala. Tu manera de hablar no me agrada. Cámbiala. Tu manera de dirigirte con los demás no me gusta. Cámbialo. Es donde Jesús empieza a direccionar tu vida. Y cada que te direcciona, te moldea, te da forma. Pero cuando les digo que todos los extremos son malos, es porque a veces nosotros llegamos, y espero no haya aquí, no quiero tocar fibras sensibles, pero ¿cuántas veces te dice, Dios es tu proveedor? Agarras la silla, te sientas y dices, pues llegará el trabajo. ¿Sí o no? No. No, mi hermano, Dios proveerá, pero salte y reparte, ¿cómo se llama? Solicitudes de empleo. ¿No? Dios provee, pero si te ha dado la habilidad para empezar un negocio, empréndelo. ¿Por qué todos los extremos son malos, mis hermanos? Porque cuando nosotros cometemos el error de esperar que Jesús nos resuelva todo, el barro se vuelve inestable. Y no le puedes dar forma. ¿Sí o no? Y aquí es la parte donde yo les digo, muchas cosas le tocan a Dios, pero muchas te tocan a ti. Vuelta con el que está a tu lado y dile, carácter. Mis hermanos, les voy a platicar una anécdota. Creo que se las platiqué en el aposento Avilés. Quienes me conocieron en mis malas épocas, mis viejos tiempos, saben que era una persona poco tolerante, muy desesperada. La clásica persona que tu pizza llega en 30 minutos, no llega y mi mamá, tita, es que no le vayas a decir así, ¿sabes qué? Ya no la quiero, muchas gracias. No, ya tiene una hora, no me interesa, muchas gracias, bye. Y mi mamá pasaba del tita al Marta, Erika. Ay. Quienes conocieron esa parte en mí saben que cuando Dios empieza a moldear, lo que empieza a moldear es mi carácter y fue lo más duro. Y entonces decidimos irnos a Acapulco en diciembre. Muy lindo yo. Y nos dijeron, vamos a ir a... ¿Dónde los clavos? A la quebrada. Vamos a ir a la quebrada. Vamos a ir a ver a los clavadistas. Ok, vamos. Pero era un mundo de gente, hermanos, mundo de gente. Y había que bajar escaleras, y para poderlos ver bien tenías que hacer así con permiso, como en el autobús, más y de con permiso, no quepo, para poder ver. Se desocupa un cachito. El grupo de personas con el que yo iba quedan de este lado, y yo vi un cachito ahí que me permitía ver toda la quebrada. Ahorita, ahí voy.
Yo nunca me percaté que quedé en medio de una familia, ¿cierto? Porque el pastor andaba cuidándome. Conoce a su tribu, dirían por ahí. Me andaba cuidando. Y entonces en eso, al darme, o sea, yo no me di cuenta, pero la chica que yo tenía atrás empezó así. Y después, es que la gente, es que no sé qué, pero así, aquí. Y yo así. Y siguió. Pero se me aventaba de tal manera que era como, pues salte, ¿no? De aquí. Ciertamente no es un lugar donde se aparten sillas, no es un lugar donde digas, te quité de las sillas, o sea, te metes en el espacio que hay. Yo sentí que nunca le quité un lugar a nadie, o sea, simplemente llegué a donde podía ver. Pero la chica no lo sintió así, entonces de repente, cuando me sigue dando por atrás y me sigue aventando, voltea y me dice, ¿sí te puedes hacer por favor para atrás? ¿Sí te puedes recorrer? ¿No te das cuenta que me estás aventando? Pero así, en el tono que se los estoy diciendo, hermano. Sí, yo creo que eso se los digo bonito. Por eso México no progresa, por eso la gente no se qué, por eso... Sale. Ay, Dios mío. Ustedes no saben la batalla interna que fue en ese momento. Nadie sabía que yo era una pastora. La gente con la que yo iba, es más, y yo ni se los platico ni cuenta se dan. Pero ¿qué tenía que actuar? ¿Cómo tenía que actuar? En ese momento volteo y le digo, pero la que me está empujando eres tú. Y me siguió diciendo un montón de cosas. Empezó el show, porque fíjense, para ese punto todavía el show ni empezaba. Empezó el show, terminó. Y siguieron diciendo un montón de cosas. El pastor, así como lo ven paradito ahí atrás, así, en esa misma pose, cuidando que no le hicieran nada a su mujer. Cuando termina, yo tenía dos opciones. Agarrar y irme y bye. O lo que el Espíritu Santo me dijo, no te pregunto, lo vas a hacer. Voltear y decirle, mi vida, perdón. Nunca fue mi intención ni empujarte, ni agredirte. Te pido que me perdones. La chava cambió la cara en un 2x3. No se preocupe. Ok, agarro y me voy. Volteé con el que está a tu lado y dile, procesos. Hermanos, de verdad, no fue fácil tomar la decisión de voltear y decirle, perdóname. Según yo no le estaba haciendo nada. Según yo, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Cuando Dios agarra y te pone en la mesa, te va a poner en circunstancias donde tu carácter va a ser a prueba. Te va a poner con personas que van a probar tu fe, tu carácter, tus convicciones y te pueden hacer dudar. El que se humilla, Dios lo exalta. Así es. Y aunque usted no haya tenido la culpa, usted actúa de una manera diferente. Así es. Y Dios la exalta a usted. Y eso es Dios. Y créanme que no lo, o sea, sí, y yo lo creo. No lo hice con esa intención. Simplemente yo dije, creo que como hijos de Dios a veces necesitamos marcar la diferencia en una generación donde todo es pleitos, gritos, agresión. Marcar la diferencia. Y sí, efectivamente Dios se iba a encargar de hacer todo lo demás. Pero mientras tanto, yo me sentí como en esa mesa, donde Dios te empieza a pulir, te empieza a dar forma, donde te empieza a quitar incluso los excesos. Porque el hecho de que toda esa masa haya llegado a la mesa no quiere decir que toda se necesita para hacer un barro. Tal vez hay que quitar. Dios te va a poner con personas que te van a poner a prueba tu carácter. ¿Y sabes por qué aquí es donde la gente se desilusiona? Porque yo les he dicho, cuando vayamos a evangelizar, no les vendas un Dios que te va a sanar, un Dios que te va a cambiar la familia, un Dios que te va así. Porque cuando Dios no lo hace, la gente se desilusiona y nos bajamos de la mesa. Porque cuando llegamos a Dios, nuestro mensaje es amor, es paz, es una vida eterna, es una salvación para tu alma. Y la sanidad es una añadidura. Cuando tú buscas a Dios, no quiere decir que Dios no va a sanar, pero la voluntad de Dios puede ser tal vez sanar a Luis, pero no sanarme a mí. Y esa es la voluntad de Dios y yo no la puedo cuestionar.
Pero si yo a Luis le vendí un evangelio donde Dios te va a sanar ahorita, en este momento, y te va a hacer un milagro, y ¡pum! Cuando Luis pasen los años y no reciba un milagro, lo primero que va a hacer es decir, con permiso me retiro. Me mintieron. Mucha gente cuando llega a los pies del Señor y empieza a ordenar su vida y te da paz, te da tranquilidad, que es la primer parte, hasta ahí está bien. Pero cuando Dios los mete a la parte de moldearlos, de empezar a darles forma, ahí es donde la gente dice, no, esto ya no. Platicaba yo con los líderes en una enseñanza. Creemos que nuestra vida con el Señor tiene que ser lineal. Todo bien, todo perfecto, siempre bien, siempre con ánimo, siempre con ganas, siempre, siempre. No, no. Nuestra vida con Dios es así. Arriba, abajo. A veces llegamos muy animados. Hay días en los que dices, no, hoy las cargas son demasiado. Hay semanas en las que dices, esta semana fue en victoria. Pero hay semanas en las que dices, Señor, me puliste. Y eso es Dios. Ahí es donde entramos nosotros justamente a entender que primero es Jesús el que tiene que sustentarnos. Amén. Y mira, esta imagen, si tú ves, está el alfarero, pero está en el fondo. Y la busqué intencionalmente así. Está atrás y la masa está enfrente. Muchas veces cuando nosotros no permitimos que Dios nos empiece a pulir y nos queremos salir del proceso, Dios te dice, perfecto, ahí está. ¿Te cuida? Sí. ¿Te guarda? Sí. Pero estás en la voluntad permisiva de Dios, donde Dios te permite hacer las cosas, pero no siempre te dice lo que estás haciendo está bien. Te lo estoy permitiendo. Te guardo, te cubro, pero no es mi voluntad. Es una voluntad permisiva. Lo que yo te estoy permitiendo, yo me hago a un lado. Y te voy a decir una cosa a veces un poco más dolorosa. Cuando de verdad somos necios, Dios agarra el barro, lo hace a un lado y pone otro barro que sí se deje moldear. Es real. Y yo se los he dicho. Dios no necesita tita para fluir aquí. Es el Espíritu Santo. A quien Él decida. Si en algún momento mi necedad entra, Dios me hace así. Con permiso, pero este plan tiene que seguir contigo, sin ti y a pesar de ti. Eso hace Dios con nosotros. Ahora, dentro de ese barro, la siguiente hijo. Cuando nosotros nos dejamos moldear, quiero que entiendas algo. No depende de ti. Voltea con el que está a tu lado y recuérdaselo. No depende de ti. El barro no moldea el barro, ¿verdad que no? ¿Quién lo moldea? El alfarero. Y aquí van ejemplos que muchas veces yo les he dicho, mis hermanos. Entramos con las muletillas. Haz tu voluntad, Señor. Yo lo dejo en tus manos. Señor, yo descanso en ti, tú lo vas a hacer. Entran las muletillas. Porque pareciera que no, pero nos han adoctrinado para decir, ¿cómo estamos? Bendecidos. ¿Sí o no? Y a veces no estamos tan bendecidos. A veces sientes que el mundo se te viene encima. Pero te preguntan, ¿cómo estás? En victoria. Y gloria a Dios si lo estás. Pero cuando no, mis hermanos, aprendemos a vivir de eslogan cristiano. Dios hará, Dios obrará, pero te voy a ayudar, Señor. Yo te voy a decir algo. Cuando estás en este proceso, entiendes que no dependes de nadie más que de Dios. Y que a veces, en medio de esto, siguiente hijo, siguiente, en este proceso generalmente Dios nos deja solos. Estás en la mesa y solo está el barro y Dios. No hay más. Y el alfarero. Y entonces entra la parte donde es que le marqué a la pastora y no me contestó. No, yo ya no voy a la iglesia porque no, yo pasé una situación muy difícil y nadie me buscó. La hermana fulana, no, ya ni me habla como me hablaba antes. No, yo creo que ya no. ¿Entiende?
Para que Dios pula carácter, muchas veces te va a dejar solo. ¿Puedo decir algo? Es que en una ocasión me pasó eso. Y escribí porque había pasado un tema, o sea, un problema entre los tres. Entonces yo me sentía así que no puedo y pues a veces se me voy a y entonces fue como de que no puedo y me sentía culpable porque a la vez decía, es que no pude bajarle a mi coraje. Entonces, como que fue en ese momento de decir, necesito la paz, y le escribo a la paz, y la paz me dice, ¿qué pasa, hija? Y empieza, y todo por teléfono, y así como diciendo, no, quiero tu presencia, porque quiero, y entonces me dice, a resolverlo, y en eso fue así como de que, ¿qué? Y algo le dije, y lo voy a decir, si hice como ese berrinche de decir, no, y fue como que me tiré ahí al suelo, y primero hice berrinche, y se lo dije al Señor, Señor, me siento así, me siento acá, y ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no? Y ya después fue como de que, entendí, Señor, tengo que resolverlo yo. Sí. Tengo que ser yo, tengo que moldear mi carácter yo. Sí me costó, pero... Pues, y a lo mejor no sigue costando, pero sí. ahí vamos. Sí. Pero yo les voy a Pero decir algo. Sí pasa. ¿De quién es marido? Pues mío. Pues yo le escogí, dice el Señor, pues yo le escogí. Dirían por ahí, ¿te salió en una rifa? No. Lo escogiste. Me lo encontré. No. Eso es real, hermanos. Porque a veces cuando Dios quiere empezar a moldear carácter, cuando Dios quiere empezar a procesarte, te aleja incluso a veces hasta los hermanos de la iglesia porque no tienen tiempo. No. Es más, porque pasan a un lado y ya no te voltean, se voltean y tú así de, pero es que era la hermana con la hermana Martita. Que agarra y se voltea. Te voy a decir algo. Es a veces complicado. Lo que ministra la gente, no lo hace la gente. Porque a mí en una ocasión, que había separado un matrimonio, pero había situaciones muy fuertes. Entonces yo a ella, la ministro, le digo, es que suéltalo, déjaselo a Dios, que lo moldee. Me dijo de cosas. Todavía. Y dije tú, no es mi marido. Pero que yo la había soltado, que yo la había abandonado, que yo la había dejado, que ella no esperaba esa palabra. Y dije, es que yo nunca dije, te la dijo Dios, porque claro. era necesario para que tú. Claro. Y es que a veces no alcanzamos a entender. ¿Saben por qué? Porque justamente cuando Dios se hace a un lado y nos deja, es porque nosotros queremos y pretendemos que Dios a veces actúe cuando yo quiero, como yo quiero, y en el momento que yo quiero. Varita mágica. No, esto no es así. Quiero que me entiendas algo. No puedes llegar todos los domingos y decir todos los domingos estoy bien, porque sería una mentira. Es más, a veces ni nosotros como pastores. Vienes a veces de semanas muy difíciles, con cargas, porque al final también tenemos una rutina, también tenemos una vida, también como esposos de repente no estamos de acuerdo. Esto es real. No podemos decir que siempre llegamos al 100, pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando tú empiezas a sentir esa parte de que todo mundo se aleja de ti, lo primero que el enemigo hace es alejarte de la iglesia. Ojo, es lo primero que va a hacer. No va a llegar con el desánimo de, no vayas a trabajar, Rafa. No, va a llegar y te va a decir, no vayas a la iglesia. Es lo primero que va a hacer. No te va a alejar del trabajo. Es más, ni siquiera de los amigos del mundo. ¿De dónde te va a alejar? De la iglesia. ¿Casualidad? No lo creo. Porque Él sabe que cuando tú cruzas esa puerta, si estás en una familia donde te ayuda a sanar, tú puedes llegar quebrado y decirle, Señor, llegué al lugar donde es mi lugar seguro. Hoy. Pero lo más importante es lo que hoy sucedió. Porque aunque traigamos cargas, nos quedamos atrás. Y allí en ese altar hay una mesa. Así es. Y cuando tú llegas con tus cargas y vas directamente, te humillas ante el Señor, Él toma todas tus necesidades. Pero tenemos esa costumbre de que traemos muchas cargas, muchas necesidades, pero estamos hasta allá atrás. Y aunque el que esté enfrente esté diciendo, pasa al frente, no lo hacemos. Exacto. Entonces, el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Duro. La palabra nos llama duro de servir. Porque no somos capaces de humillarnos. Y yo les voy a decir algo, mis hermanos. Yo sé, y créanme, que soy la primera persona que muchas veces antes de subir a danzar, me tocaba estar atrás y decirle, Señor, no tengo ganas, no quiero, hay muchas situaciones que me están rebasando,
Pero recuerdo lo que decía David: alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. A eso me refiero con que nuestra vida no es lineal. No pretendas decir, siempre tengo que ser perfecto, no puedo fallar, no puedo pegar, no puedo, no, Ojo, no es justificación para hacerlo. Pero la regamos. Y lo primero que el enemigo hace es acusar. Ahora, cuando nosotros estamos en esta mesa y entendemos que tenemos que estar solos con Dios, es cuando tú empiezas a madurar. Voltea con el que está a tu lado y dile: madura. ¿Por qué? Porque a estas alturas, hermanos, yo te voy a decir algo. El primer proceso que Dios empieza a quitar todas las heridas, todas las desilusiones, si acaso durará un mes. Pero después de eso Dios te dice: eres vaso útil y necesito pulirte. Así es que no puedes decirme: es que soy chiquita, tengo 1 año. No, no, no. Dios te empieza a pulir. A veces al día siguiente. No es justificante. Y no quiero de verdad, hermanos, escuchar a alguien más que me pueda decir: es que la hermana fulana de tal, no es que pastora usted ni me saluda, es que pastor, no. Yo lo he dicho, a veces somos despistados, ¿no? Pero para cuando eso pasa, perdón, párate, y digo: hola, hola, ¿no? Estamos. Para cuando yo siento una actitud diferente o de rechazo con Yuri es: oye, Yuri, ¿dice algo? Es que fíjate que siento esto, es que fíjate que yo sí, no confío en mí para la cocina, pero bueno, dice que confíe en todo menos la cocina, que eso sí no me lo deja a mí, ¿no? O sea, y sí, es real, yo pensaba llevar a la campaña de evangelización a Tole del Maicena, y me voltearon a ver así con cara de: no, pastora, eso no, ¿ok? Pero vamos, me acerco con la persona de la manera más madura posible y pregunto. Y cierro puertas al enemigo. Ministerio de alabanza, servidores. Se da mucho en los equipos de servicio. Eso que dijo el líder lo dijo por mí. No, seguramente. Es más, yo les puedo asegurar que muchos ahorita están diciendo: claro, ya le dijeron a la pastora, seguramente ya le chismearon. No, no. Cuando Dios empieza a pulirnos, te tienen que hacer entender algo. Primero, eres útil para Él. Segundo, te va a quitar muchas veces egos, vanidades, orgullo, porque el orgullo te impide llegar con alguien y preguntarle si te hizo algo. El orgullo te impide decir: pastora, estoy mal. Y entonces la pastora o el pastor tiene que adivinar que estás mal. Y si no te ofendes. El ego, el orgullo se derriban cuando tú entiendes que pedir ayuda es necesario. Pero llegamos con corazas y entonces el Señor dice: voluntad permisiva, sigue ahí. Yo algo que entendí mucho que usted me decía, y soy una persona que decía ser orgullosa, es donde yo decía: si yo quítame el orgullo, no me lo va a quitar, me va a poner a trabajarlo para que yo lo trabaje. Exacto. Entonces eso fue así como una carga en mi corazón, porque decía: ¿cómo no me lo puedes quitar con una varita mágica? No se puede. Porque yo no puedo. Si me permite, hay una ocasión, y Yuri lo comenta. Ella decía: es que yo le digo: Señor, hazme sentir que yo tengo que pedirle perdón. Y yo le dije: no, así no actúa Dios. Tú tienes que entender que tú vas y pides el perdón. Mi humanidad no lo quiere, es real. Mi humanidad dice: no. ¿Ustedes creen que yo quería voltearme con la chica y decirle: perdóname? No, la realidad es que no. Quería aventarla por la quebrada. Sí, seguramente. No, y ahí está mi mamá, seguramente lo hubiera hecho, hubiera contestado muchas cosas. Pero vamos, al final del día, tú entiendes que hay cosas que le tocan a Dios, pero hay cosas que te tocan a ti y es parte de tu carácter. Amén. Pero también a veces depende cómo lo decimos, ¿verdad? Porque yo tuve una situación, o sea, cómo pedimos que Dios. Y ese día me habló Lina y me dijo: oye, tú me dices que hiciste esto, y creo que con eso Dios te está moldeando tu carácter, cambiando tu carácter. La oración. Sí, me dijo: estás pidiéndome que yo creo que sí. A nosotros siempre decimos, porque mucha gente ocupa esa frase: Señor, dame paciencia. Y Yasmín y yo se lo decimos: no le pides paciencia,
Porque si tú le pides paciencia, te va a mandar a trabajar la paciencia, ¿no? O sea, es real. Tengamos cuidado cómo pedimos las cosas. Pero bueno, aquí es esta parte. Siguiente. Vuelve a decirle al que está a tu lado. Proceso. Vamos a leer Isaías 64:8, versión Reina Valera. ¿Quién me ayuda, por favor? Ah. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Voltea con el que está a tu lado y no le digas nada. Solamente obsérvalo y velo como una obra perfecta de Dios. Regálale una sonrisa. Es real. Ahí lo dice. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y perdón, pero Dios no hace cosas malas. ¿Qué pasa, Nel? Que pensé que querías hablar. Por lo tanto, la persona que está a tu lado es una obra de Dios. Sí, algunos estamos en la mesa todavía, algunos regresamos nuevamente a la mesa porque nos salimos y regresamos, otros tal vez ya tenemos un poco más de forma de vaso, pero todos somos obra de Dios. No lo olvides, para que cuando tú veas situaciones con tu hermano, voltees, lo veas y en el amor de Dios le digas, eres una obra de Dios. Sí, porque Dios no deja nada a medias. Estamos en el proceso. Amén. Siguiente, hijo, por favor. ¿Qué más se hace? Se forma. Híjole, aquí lo decía, muchas personas cuando vamos en el proceso nos retiramos de la mesa porque la prueba fue muy dura, porque no supe pasar la prueba, porque Dios no me respondió lo que yo quería. Yo les he dicho algo, mis hermanos. Hace muchos años, mi reclamo a Dios era, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te danzo? No tengo un hijo. ¿Sabes cuántas veces ese proceso de no tener un hijo me llevó a alejarme de Dios? Muchas. Muchas. Porque no alcanzaba mi humanidad a entender que Dios no solo me diseñó para tener hijos, sí, y lo declaramos, en el pueblo de Dios no hay mujer estéril. Amén. Pero para llegar a ese punto, hubo temporadas en las que mi ánimo estaba así, ¿sí o no, mami? A veces iba a la iglesia, a veces no, era inconstante, porque yo tenía la dependencia de Dios para que a mí me diera un hijo. Para mí el danzar es, te estoy danzando porque no me das un hijo. Hoy en día te puedo decir algo, entiendo que el propósito de Dios es que en su casa no haya mujer estéril, pero a pesar de todo eso, soy útil para Él. Y Él lo dará en su tiempo, en su momento, si a Él le place. Y esa es la parte más difícil, porque cuántas personas no llegan aquí para que Dios salve y restaure, voy a poner un ejemplo, un matrimonio. Ese es tu objetivo. Quiero que el matrimonio se restaure. Pasan los años y en algún momento, como dice mi mamá, tú le dices, mira, vamos a hacer esto, mira, se puede hacer esto, mira, vamos a hacer... Y la persona dice, no, yo lo quiero ahorita, ahora, en este momento. Quiero que mañana llegue. No, espérame. Y en ese momento te bajas de la mesa. Porque incluso Dios está trabajando la paciencia. ¿Sabes cuántas veces Dios ya tiene tu bendición aquí, pero te dice, eres impaciente? Un poco más. ¿Sabes cuántas veces Dios ya tiene aquí tu bendición y te dice, tu carácter, necesito que lo cambies, necesito que pulas? Aquí está la bendición, tiene tu nombre. Pero necesitas dejarte moldear. Y como no me lo concede, me bajo de la mesa. Muchas veces hablamos de una esterilidad en nuestro bebé, pero eso no es todo, porque muchas veces no somos estériles porque seguimos, porque estamos trabajando, porque estamos en la obra, estamos Claro. que Dios nos movió y nos Sí, amén. Y eso también es de parte ser estéril. Sí.
O no entiendes a veces la palabra que te dan. Yo me acuerdo que yo tendría unos 17 años, cuando a mí me dijeron, vas a ser madre de multitudes. Yo dije, pues, porque no alcanzas a entender, y es real, ¿eh? A veces la inmadurez en nosotros en la edad no nos ayuda a entender muchas de las promesas de Dios para tu vida. Y entonces cuando me caso y no tengo hijos y te vuelven a dar la palabra, tú dices, pero madre de multitudes, ¿de dónde? ¿No? Si ya tengo tantos años de casada, no tengo hijos. Y hoy yo te puedo decir, aquí me falta más de la mitad de mi gente. Yo le iba a decir algo más, y con permiso de usted, yo sé que Dios le dará un hijo, no sé el tiempo de él, pero sé que Amén. yo creo. Pero yo siento que Dios le dijo, tienes un montón con altas cargas. Sí, a eso es a lo que voy. Y bien necio. A eso es a lo que voy. Y todavía el Señor te dice, prepárate porque vienen iglesias. O sea, no solamente hablamos de pueblo, hablamos de iglesias. Y entonces entiendes que ser madre de multitudes es esto. A veces estoy con una pam, esto, no pasa, es que no, sí puedes, vamos, otra vez. Vamos, ¿no? Rafa, pasa, es que mire, no te preocupes, hijo, lo resolvemos, ten paz. Vamos, otra vez, a lo que sigue, ¿no? Ale, no te preocupes, Ale, vamos, seguimos por teléfono. Y aprendes que ser mamá es mucho más allá solamente de parir. Ojo, en el pueblo de Dios no hay mujer estéril. Y recuérdalo y créelo. Pero yo entendí que Dios me procesó de una forma impresionante. Hermanos, ustedes no alcanzan a entender el carácter que Dios tuvo que cambiar en esta persona que está enfrente de ustedes. Y que le falta, porque sigo en la mesa. Pero fue un cambio donde Dios me tuvo que meter ahí y donde parecía que me quería salir y me volvía a meter y decía, te voy a dar forma. Y llegaban las situaciones, y llegaban los procesos, y llegaban las ganas de querer salirme del proceso, de tirar la toalla. Yo se los he dicho a mis hermanos y se los digo con todo mi corazón. Desde hace como 2 años, para vergüenza mía, pero desde hace como 2 años en mi casa no se escucha música secular. Apenas. No se escucha. ¿Por qué? Porque yo nomás escuchaba la banda del Recodo y el Pesito empezaba. Es real. Y entonces, y lo volvería a hacer, dice también. Escuchas música de la que te recuerda que te ibas y te podías tomar una escarchada bien fría mientras lo estabas cantando. Y es real. Dios tiene que quitar todo lo que te estorba. Me tuvo que pulir, me tuvo que quitar gente, me tuvo que quitar personas, me tuvo que quitar situaciones, me tuvo que quitar cosas. Y duelen. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tan dispuesto estás o estamos a seguir en la mesa donde el alfarero nos da forma? Sin importar lo que venga. Y cuando estés en medio del proceso, recordarle al enemigo y decirle, el alfarero me está dando forma. Es que no puedes, te quedaste sin dinero. No, el alfarero me está dando forma. Me está enseñando que es mi proveedor. Es que mira, pareciera que todo se te viene encima, la familia. No, el alfarero le está dando forma a mi familia. ¿Qué tan dispuesto estás a permanecer en la mesa a pesar de lo que Dios va a tener que quitar? ¿Por qué tan dispuestos estamos a darle la victoria a Jesús en ese momento del proceso? También. Porque hay dos, o darle a Satanás o darle a Dios. No hay más. O le cedes a Dios o le cedes al enemigo. El enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Tú decides. Siguiente hijo, por favor. Cuando Él empieza a darnos forma, entramos en la voluntad perfecta. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? ¿Es buena? ¿Es agradable? Y es perfecta. Repíteselo siempre a tu corazón cuando sea necesario. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y créeme, hermano, cuando tienes a un marido en urgencias, porque se cayó, porque no sabes cómo está, decirle, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, no es fácil. Cuando tienes a tu mamá internada, voltear al cielo y decirle, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, no es fácil. Cuando no tienes un peso en la bolsa, voltear al cielo y decirle, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, no es fácil.
Cuando estás hirviendo en temperatura porque tienes influenza, voltear al cielo y decirle, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, no es fácil. Pero esa es la voluntad de Dios. Y aún en medio de la enfermedad, Dios se glorifica. Y entendemos una frase que está en la palabra de Dios, uno de los versículos más hermosos. Para los que amamos y servimos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que cuando llegues a tu trabajo y te encuentres al compañero que te pule el carácter, siempre dile, Señor, manténme en la mesa. Cuando llegues a la iglesia y te encuentres a la hermana que te pule el carácter, dile, Señor, manténme en la mesa. Cuando la pastora no te responda lo que quieres, dile, Señor, manténme en la mesa. Porque a veces venimos buscando un consejo, pero queremos escuchar lo que yo quiero. Dile, Señor, manténme en la mesa. Dame forma. ¿Y sabes cuál es el último paso? Siguiente. Ok, Romanos 9:21. Vamos a leerlo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entra la parte que nos decía Linda. Tú puedes ser un vaso de honra o puedes ser un vaso de deshonra. ¿Qué vaso quieres ser? El mismo Dios que forma al hermano, les voy a poner ejemplos de predicadores muy grandes. El mismo Dios que formó a un Cash Luna es el mismo Dios que te va a dar forma a ti. Amén. El mismo Dios que pule y moldea a una pastora Lisna y Defón es el mismo Dios que nos puede formar a ti y a mí. Amén. Pero de ti, de mí depende vaso de honra o de deshonra. Se va a formar. Pero de nosotros depende. Siguiente, último paso. Se mete al fuego. Ay. ¿Y sabes qué hace el fuego? Siguiente hijo. Purifica. Hermanos, ¿se acuerdan de la enseñanza que nos daba el pastor por el día Zoom la semana pasada? De cómo a estas 3 personas las metieron al fuego, pero no solo las metieron al fuego, sino que dijo el rey, échenle 7 veces más. Bien fuego, bien. Y hay una frase que a mí me encanta que dice el pastor. Si Dios no nos quita el fuego, ¿cómo va? Voltea con el que está a tu lado y dile, eres a prueba de fuego. ¿Sabes? Ya te moldeó, ya te enseñó, ahora te mete al fuego y en el fuego te purifica. Ahí es donde te enfrentas en situaciones que te prueban y donde tú dices, Señor, gracias porque ya cambié. Ya no le contesté de la misma manera. Señor, ya iba manejando y no le menté la mamá a nadie. Papá, ya cambié. Señor, ya me hicieron cara en el trabajo y de todos modos pude decir con todo mi corazón que Dios te bendiga. Ya puedo decirle, Señor, aunque me quitaron el trabajo, yo la bendigo. ¿Cierto? Ahí es donde actuamos diferente. A mí me pasaron con una compañera, pues ha sido piedrita, pero la verdad ya no, como usted dice, ya la veo con otros ojos. A mí lo que me gustaba era orar por ella. Yo la verdad me acuerdo que decían, es que orar por tu enemigo y ya vencí al otro. No, yo decía, ¿por qué voy a orar si todo esto que me hace? Y de verdad, pastora, eran cosas que tengo otra compañera en la mañana que me decía, ver, si fuera a tratarla de otra, de la que eras antes, no, yo creo que le dije, si yo ya me lo hubieran enseñado. Y me dice, la verdad, has cambiado mucho porque has tenido mucha tolerancia, porque me ha gritoneado como pastora en mi escritorio, así yo, de verdad, como usted dice, es contenerse y entregarse a Dios. Yo era de llegar a casa en la noche y llorar y decirle, Señor, no lo entiendo, pero me duele. O sea, yo sé que muchos dicen, no, es que sí, Señor, pero soy de carne, soy todavía, mi humanidad es de carne, y me duele todo esto.
y empecé, me costó mucho, de verdad, mucho, así se los digo, hermanos, mucho de llorar y decir, cuando yo le decía su nombre, le decía te perdono, me costaba y lloraba. Claro. Me costó mucho tiempo, pero ahora ya la veo diferente y digo, lo que tú traes, el Señor es tú, sé de dónde viene. Exacto. Y ya la veo y le digo a Jesús, permíteme verla con los ojos que tú no ves la ves. Porque con los míos yo ya no sé qué hubiera hecho. Así es. Pero sí cuesta mucho la prueba. Claro. Y sabes la parte de recordar, tu lucha no es contra carne ni sangre, principados y potestades. Hermano, tu pelea no es con la suegra, es con lo que hay atrás. Tu pelea no es con tu jefe, es con lo que hay atrás. Y hablamos de un mundo espiritual que pocas veces alcanzamos a entender. Y entonces yo digo, no, es que el fel ya la trae conmigo. No, ya es personal. No, hay algo que se mueve atrás y yo decido si me desestabiliza o no. Entonces, el fuego purifica. El fuego purifica, unifica, afirma y aviva, preparándonos para el servicio. Dile al que está a tu lado, ¿estás listo para servir? Pero yo te voy a decir algo. No solo para servir tocando la batería, no solo para servir danzando, para servir a los demás. Lo que nosotros fuimos a hacer de entregar esa comida era un servicio a los demás. También te prepara para el servicio en casa, claro, porque entre más rápido tú entiendas que vas a tener líderes, me dijo mi mamá, no el líder que quieres, sino el líder que necesitas. Entonces dices, mi servicio es mucho más tranquilo. Aprendes a servir, pero también aprendes a servir a los demás. Aprendes a entender que cuando estás en el trabajo y te llegan personas, que no lo dudo, ¿verdad? Te apuras, por favor, rápido, que no se quede. Aprendes a decirle, Señor, no es él, no me va a robar mi paz. Aquí está, Dios te bendiga. Hermanos, todos tenemos áreas en las cuales Dios nos va a enseñar a servir y le dice, Señor, aquí está, Dios te bendiga. Sí, por dentro es como que quisieras contestarle más, pero un Dios te bendiga suena más bonito, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que nosotros entendemos que el fuego nos prepara para un servicio. Y siguiente, hijo. Primera de Pedro 1, 6 al 7, te lo voy a leer rápido. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, voltea con el que está a tu lado, dile, si lo necesitas, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo no sé si tú entiendes, pero todo lo que estamos viviendo hoy en día te está preparando para ser la novia. Amén, amén. No el invitado, la novia. Pero te dice que te va a pasar y te va a probar en fuego. Ojo, cuando llegue la prueba, por favor, no seas de las personas que diga, es que yo creo que ya mejor no voy a ir a la iglesia. No, es cuando más digas, Señor, necesito ir a la iglesia. Necesito estar ahí. Es que vengo, miren, yo sé que muchas veces decimos, sobre todo los maridos o los matrimonios, ¿a qué voy? Si me acabo de pelear, ¿a qué vas? A eso. Porque eso es lo que Dios necesita. Claro. Dices, pero es que estoy enojada. No importa, a eso ven a la iglesia. ¿Han escuchado que esto es un hospital? Sí. No llegamos perfectos. Llegamos cansados, llegamos afligidos, llegamos enojados, a veces llegamos contentos. Y cuando tú llegas contento, entiende que vas a ser el que le va a alegrar el día a alguien más y le va a aumentar la fe. Pero también va a llegar un momento en el que digas, hoy vengo triste y alguien va a aumentar tu fe. Eso es lo que hacemos. Pero Dios te va a pulir. Eso no lo podemos dejar de lado. Te va a meter al fuego, tampoco lo podemos evitar. Somos vasos útiles. Siguiente. El barro representa tu antigua forma de vivir, pero también tu carácter. Siguiente. Ok, ahí te va. Aquí me permites romperte por último.
una frase romántica. Todo el mundo te dice, Dios me ama como soy. Te voy a romper ese esquema. No. Dios te llamó como eras, pero no te quiere como eres. Ojo. Porque hoy en día muchos cristianos se justifican diciendo que Dios me ama así. No. Dios te llamó así. Te encontró como ese barro duro, sin forma. Pero no romanticemos la parte de Dios me ama así, para evitar el cambiar. Dios te llamó como estabas, pero no es el diseño de Dios para tu vida. Así es que quítale la parte romántica de decir, así Dios me ama. No. Bueno, no sé si estoy bien lo que voy a decir, pero pero yo creo, no lo sé, que los que piensan de esta manera dentro del evangelio, dentro de esta parte, es porque entonces no han entendido la palabra, porque al final yo se los puedo, o sea, yo puedo decir, bueno, es que me he tocado, tengo gente que todavía pues no es de la iglesia y que te dicen, Dios nos ama a todos, somos sus hijos. Y entonces, o sea, yo soy hijo de Dios y entonces pues entiendes porque esa persona no conoce, pero la persona que está dentro de, o que ya llevamos tiempo, no lo sé, pues yo creo que, o sea, no has entendido esta parte Exacto. de la palabra donde dice, si no te mueve la palabra, porque entonces no le estás entendiendo. Y si al Exacto. final esto pasa desde el que dices, no, o me alejo, esto es porque al final, pues eso, no terminamos de entenderlo como Dios quiere que vivamos en esa parte. Y no aprendemos a ser maduros, porque esto representa madurez. El entender que vas a vivir en una sociedad donde cada quien piensa diferente y que a veces tu esposo, tu esposa es tu hija, te pule. Pero no lo hace, el Señor no te pone una persona para que seas infeliz, te pule. Y encuentran un equilibrio, ¿no? Dios elige qué hija te va a poner, de que Sí. más fuerza o más O finita. poder moldear. Así es. Pero si somos, nos dejamos moldear, nos moldeamos. Yo prefiero dejar que me molde. El pastor y yo lo aprendimos hace tiempo, linda, por las buenas, Señor. Más vale, porque por necia vivimos muchas cosas. Entonces, Señor, por las buenas, más vale. Yo me dejo pulir. Eso es parte de lo que te decía hoy. Tenemos que quitarle el romanticismo al Dios me ama así. Y una parte que decía, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesito haberlo aceptado en mi corazón. Ahí puedo decir que soy hija de Dios. Creación somos todos. Todos. ¿Ok? Entonces, dejemos de romantizar el Dios me ama así. No, te llamó así. Por gracia, por misericordia, nos llamó así. Pero el propósito de Dios es moldearnos, meternos en la mesa, meternos en el fuego y que pueda ser un vaso útil. ¿Amén? Bien. Te voy a invitar a que ahí donde estás cierres tus ojos y si me ayuda multimedia hay una alabanza de